habíamos ejecutado nuestro programita de fechas, donde podía yo meter la cantidad de fechas, un método insertar y un método mostrar, ¿no? El toString, ¿no? Entonces, aparentemente ya está mi programa funcionando. En teoría lo que deberíamos hacer es supuestamente ir a hacer un nuevo formulario, un formulario prime, lo vamos a llamar form fechas. Y tenemos nuestro formulario, ¿no? Libre y vacío. Si hacemos clic ahí en el formulario, clic derecho y ejecutar archivo, ahí vamos a ver nuestro formulario vacío, ¿no? ¿Sí? Si queremos, si se dan cuenta, clic derecho, hacemos ejecutar archivo y nuestro formulario nos sale a este lado. Entonces no queremos que nos salga a este lado, lo que tendríamos que hacer es que nos salga al medio, ¿no? Lo correcto. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la paleta de alineación. Acá, nuestro formulario. En código, si no me equivoco, lo voy a bajar esto. Generar centro, habilitamos ahí, ¿sí? Generar centro y automáticamente yo hago ahora ejecutar archivo y nuestro formulario ya está en el centro, ¿no? Puedo yo añadirle también un título. Están propiedades. Un título, aquí puede ser formulario de fechas. Ahí. Entonces, cuando yo haga correr mi formulario de fechas, va a aparecer con el título, formulario de fechas, ¿sí? Entonces, a eso podemos ir añadiendo componentes. Yo pudiera añadir esta formulario de fechas. A este label yo puedo agarrar y en font puedo cambiar su fuente. Puede ser negrita, un poquito más grande. El tipo de letra que yo desee. El formulario también puede hacerlo crecer. Yo lo puedo acomodar donde yo quiera, ¿no? Entonces con esas propiedades yo puedo hacer de que mi formulario sencillamente vaya tomando fuerza, ¿no? O tomando forma. Añadir, ¿está grabando? ¿Está grabando o no está grabando? A ver. Ah, no. Vamos a grabar, ¿no? Bien, entonces sigamos compartiendo la ventanita. Entonces ya tengo mi formulario, he creado mi formulario a partir de un nuevo formulario, he puesto que esté centrado, he puesto un título, he puesto un label. Ahora, el diseño, básicamente el diseño importa, ¿no? Del tema formulario, en este caso de fechas, tendríamos que elegir un diseño adecuado para poder manipular, ¿no? Si bien podemos trabajar con varios formularios, podemos trabajar con uno solo también, pero en el caso de que esté uno solo, tiene que estar bien estructurado, bien, se podría decir, representado, ¿no? Para los diferentes elementos visuales. En la parte de arriba pudiéramos generar nuestra clase fechas supuestamente tiene un constructor que le asignamos cuántas fechas vamos a introducir, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros podemos agarrar y generar una sección y poder introducir número de elementos. ¿No? A esto podemos agregarle un botón
y un label, un cuadro de texto, ¿sí? En el cual me permita introducir. Para cambiar el botón de texto, vamos a editar texto acá y borramos, ¿no? No tenemos que hacer nada. Para cambiar el botón, editar texto, aceptar. Podemos crearlo, podemos llamar, ¿sí? Para que nos determine el número de elementos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podemos ir haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Vamos a silenciarlo, por favor. Bien, entonces aquí obtuviéramos una partecita donde vamos a crear el formulario, los números de elementos de las fechas. Pudiéramos también tener un separador, es importante los separadores, que nos permitan separar las estructuras o los contenidos, ¿no? ¿Sí? La parte de creación de formulario. Acá abajo pudiéramos tener, para insertar un formulario, pudiéramos tener un botoncito de insertar, ¿sí? Pudiéramos tener, yo no lo creo correcto que tendríamos que insertar las fechas. Desde el punto, no vamos a estar insertando de esta forma, ¿no? Cuidado que algunos agarren y tengan que poner 3 cuadros de texto, no sé, o la fecha en un formato medio raro, a veces tiene que escribir el mes y no tiene sentido, digamos, ¿no? O sea, que tengamos que estar poniendo acá, insertar, a ver, vamos a poner insertar. Imaginemos que tendríamos que estar poniendo acá, el día, mes y año, porque no va a ser en junto, ¿no? Entonces, no puede ser que tengamos que estar metiendo acá el día, el mes y el año, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cómo es lo que deberíamos organizar este formulario? A ver, si queremos meter día, mes y año. ¿Cómo lo haríamos? Según su criterio. Porque acá en el formulario, en el MAI, lo hemos metido, ¿no? En formato, digamos, el mes, el día, el mes y el año, ¿no? No hemos metido enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Pero ¿cómo lo haríamos? Una idea. ¿Cómo lo haríamos, jóvenes? A ver, ¿cómo creen ustedes que sería adecuado poder estructurar? A ver, les voy a dar para que puedan hablar ya. A ver, por favor, opiniones. Si lo que se trata de esta clase básicamente es de dar algunos puntos de vista, cómo podemos hacer un diseño adecuado, ¿no? No se trata de programar, sino hacer un diseño. Básicamente, ¿cómo lo haríamos? Esta parte ya introduzca el número de elementos, está bien clarísimo, ¿no? ¿Cuántos elementos queremos introducir, ¿no? Y botón crear, digamos, ¿no? Acá, esta parte, ¿cómo lo haríamos? Introducción o la inserción de las fechas. Un radio botón, ingeniero. ¿Cómo? ¿Nos pide si podríamos cambiar el método de entrada de datos? El método de entrada de datos, a ver, ¿cómo sería el método? Porque aquí tenemos Un punto formulario le insertar. decía. O A sea, ver, ¿cómo lo haríamos? en un radio button le decía. O Un una radio. lista desplegable. Ah, ya. Así meter o escribir en este sentido, escribir, digamos, acá día, mes, año, no tiene sentido, ¿no? O sea, digamos, algunos no tienen un buen diseño, entonces lo que hacen es día, a ver, no estamos mal esto. Normalmente que lo que hacen es, mi mouse está mal, joven, me va a disculpar. No, mi botón está mal. Lo que hacen normalmente es agarrar y ponen día,
mes, ¿sí? Y después ponen año, ¿no? Y sencillamente no es correcto porque a veces no van a meter los datos correctos. Puedo yo dar lugar a que yo entre un punto, una coma, una letra en el día. Y no tiene sentido. Lo que podemos hacer es sencillamente para que el usuario justamente no tenga problemas al meter el dato, no pueda agarrar y meter datos que no son adecuados, pudiéramos poner la lista desplegable, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces pudiera ser ahí una lista desplegable, que sea el día, puede ser el mes y puede ser el año. O por un calendario también podríamos meter, ¿no? Pero imaginemos pues las fechitas, ¿no? Estamos haciendo un programita, el primero. Entonces aquí pudiera ser el día, mes y año, ¿no? Entonces aquí, seleccione, aquí podríamos poner, caramba. Seleccione la fecha a insertar. A insertar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí pudiéramos tener, siempre vamos a tratar de llamarle, jóvenes, el tema de los nombres de las componentes es muy importante porque necesitamos llamarle por un nombre adecuado, ¿sí? Porque vamos a trabajar con ello. Entonces, este se llama un JCombo Box, ¿no es cierto? Entonces, le podemos cambiar el nombre a J Combo Box 1, lo podemos llamar CB1. Le podemos llamar Combo Box 2, ¿no? O Combo Mex, o Combo Box Mes, como quieran. Combo Box Día, Combo Box Día, Combo Box Año. Combo Box Año, ¿no? Ahí. Lo llamaríamos botón insertar, BT insertar. Es muy importante darle eso para no tener problemas, ¿no? BT crear. Y un text field 1, lo vamos a llamar, y listo, ¿no? Entonces mi diseño estuviera así, yo puedo insertar, pero ¿dónde yo lo voy a poder mostrar, no? Aquí está mi división. Aquí. Mi división, puedo yo insertar otra división de esta forma, ¿no? Otra división que esté alineado con el otro componente. Y esta parte va a ser un componente de insertar, pero también tendría que poder eliminar, ¿no? Pudiera ser un botón eliminar. Eliminar. Y también pudiera ser un botón tal vez de actualizar, ¿no? O actualizar o modificar, como queramos llamarlo, ¿no? 3 elementos fundamentales. ¿Sí? 3 elementos fundamentales. Lo tendríamos que llamar botón BT eliminar.
vete modificar. Ahí está. Entonces, creación, inserción, eliminación, modificación de la fecha. Y aquí abajo ya pudiéramos generar donde lo vamos a mostrar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pudiéramos mostrarlo en una lista. El cuadro de lista, las fechas ordenadas, ¿no? Ahí. Este cuadro de lista, sencillamente podríamos darle ese ancho. El formulario un poquito más para allá, ahí. Y una etiqueta de texto de este tipo, ¿no? Que se llame fechas. Ahí. Aquí tendríamos que llamarle un JList1. Cambiar nombre de la variable. JL1. Y no es más, ¿no? Lo borramos del JList1, su contenido. En model, borramos todo eso. Y está vacía, ¿no? En TextField agarraríamos y pudiéramos poner solamente acá día y nada más. Aquí ponemos mes, model, cambiamos model, mes, nada más. Y aquí tendríamos que poner año, ¿no? Model, año. Entonces, si nos damos cuenta, ahí ya pudiéramos nosotros tener más o menos una idea de cómo va a estar nuestro formulario, ¿no? Insertamos el día, mes, año, insertamos, eliminamos, modificamos, y aquí se va a ir insertando, mostrando los demás fichas, ¿no? Si hacemos run, el archivo, sencillamente nos vamos a poder ver cómo está quedando, ¿no? No sé si se ve, pero ¿se ve, jóvenes? ¿Se ve? Se ve, ¿no? Se ve. Entonces, esa es la forma correcta, ¿no? Ahí. ¿Ve? Entonces vamos a quitarle un poquito el tamaño de ancho, pero ahí estamos viendo que cualquier usuario que pueda venir se va a dar cuenta que introduzca el número de elementos, va a meter. Y aquí esta sección sería seleccionar para poder insertar, eliminar, modificar las fechas, ¿sí? Están vacías en este momento. Y aquí la parte de ver la visualización, ¿no? Entrada de datos, proceso y salida, ¿no? Básicamente esa es la estructura, ¿no? Entonces, ahí sería básicamente cómo tendríamos que trabajar. Aquí nuestro formulario está muy ancho, lo vamos a reducir a ese tamaño, ¿no? Nos está dejando por este caballerito que está muy largo. Básicamente no nos está dejando por esta división. Ahí. Correcto. Guardamos. Y nuestro formulario estuviera de esa forma. A ver, ya está. Eso sería un pequeño formulario, la estructura. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Lo que se ha hecho. Eso sería la forma más ideal, ¿no? De poder introducir. Yo aquí voy a introducir los días, aquí voy a introducir los meses y los años, ¿no? No va a dar lugar a que yo pueda introducir otro tipo de dato. Si se dan cuenta, no voy a poder introducir otro tipo de dato que el que he creado ahí. Por lo tanto, no necesito yo estar agarrando y tecleando nada. Mientras más comodidad le demos al usuario, mucho mejor. Eso no puedo hacer en esta parte. ¿Por qué? Porque en esta parte el usuario va a introducir cuántos elementos queremos manejar de fecha. Aunque no debería ser una cierta cantidad, debería ser dinámico. Ese trabajo ustedes lo van a hacer. Pero si yo pudiera poner una lista desplegable,
puede ser yo qué tal 10.000 o 1.000.000 de datos, entonces ahí no voy a hacer aquí 1.000.000 de elementos, ¿no? En cambio, en esta parte sí, no hay más que 30 días, no hay más que 12 meses y un año que vamos a darle un rango, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la forma de cómo poder trabajar. Para poder hacer eso, pudiéramos agarrar y nosotros sencillamente tener, nos vamos a código y declaramos una fecha de tipo C fechas, F, punto guión, punto y coma. Vamos a importar la clase fechas. Ahí está, la clase principal es fechas, no, en la clase negocio C fecha, perdón, C fecha S, importamos la clase C fecha, ahí está. Entonces, esta no necesitamos importar. Ya tenemos una clase fecha y lo que deberíamos hacer acá sencillamente es cada vez que ingresemos, lo que capturemos en este text field 1, vamos a ir y crear, ¿no es cierto? Entonces nos vamos aquí, clic, eventos, evento, acción, performance, ¿no? En la primera, ¿no? Entonces el código lo vamos a hacer acá, ¿no? ¿Y qué pudiéramos hacer ahí? Sencillamente inicializar la clase fecha. ¿Y cuál es mi clase fecha? Sencillamente es esta, F, ¿no? Entonces vamos a hacer inicializar. No me baja, se me está colgando. Ahí. Entonces ahí está, tenemos F es igual a new. New, ¿qué cosa? C fecha. ¿No? Y C fecha, básicamente, me tiene el método la cantidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir la cantidad. ¿De dónde? Del text field 1, punto, getText, su método se llama getText, y me permite sacar el texto. Pero resulta que el getText me va a tener un string y el de cfecha necesita un entero. Entonces, tendríamos que convertirlo a un entero, ¿no? Integer punto parse ints. Parse entero. O sea que sencillamente vamos a convertir ese text field 1, lo que sacamos del texto, a un entero, ¿no? ¿Por qué me está saliendo aquí? Ahí. Entonces, lo que digitemos ahí, sencillamente ya va a estar creado la clase fecha, ¿no? De cuántos elementos queremos ahí. ¿Qué más pudiéramos hacer con mi clase fecha? Si bien, dense cuenta, jóvenes, acá en mi vector o en mi clase fecha, estamos insertando en la posición, en el vector de bits, ¿no es verdad? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer la posición? A ver, una idea, según ustedes, ¿cómo pudiéramos insertar? Porque no le creo al usuario, atiendan bien, al usuario no le podemos decir aquí que ponga la posición, ¿no es verdad? Ni idea aquí que yo le ponga posición. Que el usuario, ¿qué sabe de posición? No sabe nada. Hay que darle la comodidad al usuario. Entonces yo les pregunto, si mi vector de bits trabaja con posición y yo cuando inserto una fecha acá, inserto la fecha y la posición. ¿No es verdad? Entonces la posición sí o sí la necesito. Yo les pregunto ahora, ¿cómo yo voy a hacer de introducir la posición con el formulario? No puedo introducirlo con un botón o un text field o alguna selección, porque el usuario no sabe. El usuario no sabe de posición. ¿Cómo lo haría? ¿Alguna idea, jóvenes?
¿Alguna duda? Un índice. ¿Alguna? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo dice? ¿Cómo sería? Con un índice. No podría Con ser. muy bien. Tendríamos que trabajar con un indizador, ¿no? Las variables, aquí podemos poner índice o posición, como quieran. Una variable global, porque esa variable global nos va a servir en todo momento, ¿no? No solamente en el momento de insertar. Y resulta que cuando creemos ese elemento, es básicamente este botón, la posición tendríamos que ponerla, ¿en qué valor le pondríamos? En 0, ¿no? Estamos iniciándolo una posición 0, porque mi vector bit maneja a partir de la primera posición, o sea, estoy construyéndolo, ¿no? Perfecto, ya está mi índice o posición 0, le podemos poner índice, como ustedes quieran, índice. Entonces ese índice ya está construido, ¿no? Entonces ese nos va a servir para poder insertar. Pero también cuando yo cuando apriete el botón crear, aquí debería crearse también todo lo que se refiere a día, mes y año. ¿No es verdad? No voy a estar yo poniendo, aunque pudiera yo agarrar y poner acá, miren, pudiera agarrar y poner acá las propiedades, en los eventos, aquí, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? El model. Pudiera poner aquí día N1, 2, 3, 4 y no tiene sentido, ¿no? Yo no lo veo así. Lo que puedo hacer es agarrar y en el momento de que yo estoy construyendo, yo puedo agarrar y meterlo internamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haría? Sencillamente lo voy a agregar, ¿no? Entonces, pudiera ser un índice, un for i desde 1 hasta i menor o igual a 30, que son 30 días, y más, tendría que yo incluirlo en el combo box, ¿no? Aquí yo tengo ya un formulario, tendríamos que hacerlo con este codiguito, ¿no? Sencillamente, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está esta? Aquí. Es esta, sí. Tendríamos que hacer hasta un poco de 30. Bueno, aquí nosotros podemos hacerlo a veces más complicado a este tipo de cosas. Aquí pudiéramos hacerlo, meterlo el código de el índice, ¿no? Aquí, ¿dónde está? Aquí. Aquí nos vamos. Sencillamente podemos decir este combo box el 1. ¿Es combo box 1 se llama? ¿O qué se llama este? A ver, día, ¿no? CB día. Entonces lo llamaríamos CB día. Punto. Es el problema, a ver. CB día, mayúscula. CB día. Punto. Adicional ítem.
el entero de i. Pudiera ser en este caso de la variable i. ¿No? Con eso estuviéramos adicionando los 30 días. ¿No? Y si nosotros lo hacemos correr, sencillamente tendríamos esto, ¿no? Digamos, agarro y digo, quiero 20 fechas, creamos y aquí ya están los 30 días, ¿ven? Sencillamente, ¿no? No hay necesidad de estar uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Para que no tengamos problema con un mes, para no estar haciendo un if y convertirlo con enero, febrero, marzo, tranquilamente esto pudiéramos ponerlo acá, ¿no? Model, podemos ponerlo acá mes, enero, como son poquitos, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí está. El año, ¿se acuerdan cuando hemos hecho el tema de este vector bits utilizada desde 1980 hasta la fecha? Nosotros sabíamos meterle desde el 80 hasta la fecha y sabíamos meter con, es decir, le restamos 1980, o sea, es decir, cuando metíamos 1993 insertaba el número 14, ¿no ve? Porque les sabíamos restar, ¿no? Desde el 90 para adelante era, ¿no? Desde 1990. Entonces, nuestra clase fecha está trabajando con esto, desde 1990 hasta la fecha. Entonces, nosotros para poder trabajar con eso tendríamos que también agarrar y crearlo, pues, ¿no? Desde 1990, nuestra estructurita, ¿no? Haríamos lo mismo que esto, ¿sí? Lo más correcto sería hacer ahí. Acá sería un J que va a ir desde 1 hasta desde el 90 hasta el 2020. ¿Cuántos años son desde el 90? 2000, 2010, son 30 años, ¿no? 30 años. Son 30 años, correcto. 31, incluido el 90, sí. 31 hasta el 90, ¿sí, no? Entonces serían J desde el 31, J más. Ahí. CB año, tendríamos que cambiarle año acá. Punto, adicionamos ítem de, tendríamos que ser I más 1989. Entonces aquí tendríamos que poner desde 0 hasta 30. Más, son 31. Y más 1990. ¿No? Entonces tendríamos que hacer esa suma, ¿no? J, disculpe. ¿Cómo? la variable. Correcto. Sí, entonces tendríamos que hacer la variable J más 1990, ¿no? En este caso, si nosotros hacemos correr, entonces nos va a dar ejecutar archivo. Digamos, yo quiero 10 años, pero igual la fecha, ahí está, ¿ves? Desde el 90 hasta el 2020, ¿correcto? Entonces los meses están acá y los días están acá. Entonces yo ya no voy a poder meter más que otra fecha, ¿no? Me estoy restringiendo, ¿sí? Bien, esa sería por la parte del constructor, ¿no? No es más nada que hacer, estamos construyendo, inicializando las variables. En el momento de que yo haga ahora insertar, el insertar,
¿Qué es lo que debería hacer? Sencillamente debería agarrar, insertar la fecha que está activa, ¿no? Yo tengo que seleccionarla acá y voy a insertar y la voy a mostrar, ¿sí? Entonces, sencillamente, a ver, aquí, ¿dónde está mi botoncito insertar para no estar aquí? Vamos a hacer la posición más. Ay, mi mouse está una desgracia. Acá, a ver, sobre esto lo vamos a hacer. Aquí se llamaría índice. Cada vez que inserte, se va a llamar índice. Más. Empezamos, si era 0, empieza con el índice 1, ¿no? Para poder insertar en la variable f, porque mi f, mi función fecha, insertar, necesitaríamos sacar, dense cuenta, jóvenes, aquí en fecha, necesitamos meter el número, ¿no? Este es el día, mes y año, y la posición, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a meter acá? Del seleccionado de acá, el seleccionado, pero no vamos a meter el día 1, 2, 3, el valor seleccionado, ¿no es cierto? Y del mes vamos a meter el seleccionado. Enero va a ser 1, febrero va a ser 2, ¿no? En este caso, eso es lo que vamos a meterlo, ¿no? Es lo más correcto sería, ¿no? Seleccionado, vamos a meter, este se llama CB día, ¿no? Lo que está seleccionado, este se llama coma, este sería el día, que es lo que está seleccionado, el índice de lo que está seleccionado, más el CB, mes, ahí, y este sería CB año, lo que está seleccionado. ¿En qué lado vamos a insertar? En la posición índice. ¿No? O sea que índice más se va a volver 1 y iniciamos en la posición índice. Pero aquí tenemos un problema, que yo lo estoy haciendo con cabezal aquí sin cabezal, este es sin cabezal, sin cabecera, este otro formatito es por si acaso. No hay, mire, día, mes y año. Y el día está en 1, empieza, ¿no? Entonces el índice, este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el índice. Este es el índice 29. Enero es el 1, febrero es el 2, marzo es el 3, abril es el 4 y así. Mete 1, 2, 3, 4, ¿no? No mete abril. Y el año este mete el 1, el 2, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos haciendo un poco diferente, miren, aquí está un poco diferente porque ya no hay las cabeceritas, está un poco más bonito acá. Está día, a ver, 20. Aquí está día, aquí está mes, o sea que cuando yo seleccione día 1, ya no es el índice es, 0, es el 1, el índice 2. Entonces yo lo que quiero es meter en ese formato. Entonces lo que yo tendría que hacer es acá menos 1, ¿no? O sea que si es el índice 1 va a ser menos 1. Aquí sería menos 1. Para que metamos en el bit número 1, pues, ¿no? Menos 1, ahí está. O sea que esa sería la forma. Para poder trabajar en este JList, JList es una, se podría decir, un componente un poquito versátil, pero un poquito complicado de manejar. No es como estos otros que tenemos el setText, el addItem o getText, ¿no? Que me permite sacar el texto, meter el texto. Este me permite hacer una lista. ¿Sí? ¿Mm? 0. Día, por ejemplo acá, día, aquí está. Este es el 0. Si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, este es el ítem 0, el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 4 y el ítem 5.
empiece en 0. Entonces, yo a nivel de bits tengo que meter, si yo meto 1, pregunta, ¿cómo va a entrar? ¿Como 1 o como 0? ¿Se acuerdan? Entra como 1, ¿no ve? Le recorremos un 1 en realidad, ¿no? Eso es lo que está entrando, ¿no? Entonces, por eso le estoy poniendo -1, para que pudiera trabajar también con su valor actual, pero estuviéramos perdiendo un bitcito. Un bit estuviéramos perdiendo. ¿De acuerdo? Por eso le estoy cambiando yo, digamos, a -1. Pero si lo dejamos aquí con su normal, con su valor, no va a pasar nada. Solamente que un bit vamos a perder al momento de insertar. ¿De acuerdo? Podemos dejarlo también. Si tomamos, digamos, por ejemplo, el día 1, que sería el index 1 igual, ¿no? Ajá. Y estaremos insertando el 0 en el día. Sí, pero cuando lo mostremos podemos sumarle +1 y hacemos eso, ¿no? También. De todas formas, pudiéramos trabajarlo así, digamos, no hay ningún problema. Insertamos el que corresponde, digamos, ¿no? Ahí. Iguales. Bien. Ahora, para trabajar con el JList, con lo correcto es tener un componente. Y el componente se llama el model list. Es un componente que nos permite trabajar con el JList. Entonces, ese componente, esa variable es global. Entonces, pudiéramos poner acá default model list. Sí, bueno. La tengo, joven. Papito, ¿cuándo me vas a llevar parques? Mañana. Papi. Se cortó el audio. F. Me va a disculpar, así es con los hijos, es grave. Bien, continuamos entonces. Acá tenemos una variable que necesitamos crearla acá para poder trabajar. Es igual, aquí tenemos la variable para no trabajar con esta. Modelito lo vamos a llamar, ¿sí? Podemos llamarle modelo lista. Es modelo lista. Y vamos a importar acá ese componente. Aquí lo podemos trabajar como modelo lista. Este modelo lista es una lista de string, se podría llamarlo, ¿no? Es una variable de tipo string que me permite importar o adicionar cadenas, elementos, objetos de todo tipo, ¿no? Entonces es un modelo de lista que me permite insertar objetos. En este caso lo que yo necesito es insertar cadenitas y tiene el método add. Si ustedes hacen un punto acá, ahí van a ver todos los elementos, ¿no? Clear, que me permite limpiar esa lista de objetos. Ver la capacidad de cuántos elementos es esa lista. Adicionamos un objeto o adicionamos el elemento. La diferencia en add es bajo un índice, en qué posición adicionamos el objeto. Puede ser un entero, un string o lo que sea, ¿no? Y add elemento me permite adicionar
en la última posición, ¿no? Consecutivamente, ¿de acuerdo? Crear contenido, elemento, me permite retornar el elemento en la posición indicada. Y los elementos me permite en una estructura de tipo list también retornar la cantidad de elementos, ¿no? Aquí equal me permite verificar o igualar si un elemento es igual al componente que estoy metiendo, digamos, si es igual el list a otro objeto, ¿no? Primer elemento devuelve el primer elemento, retorna el elemento en la posición y un montón, ¿no? Es complicado. Verifica si está vacío, el último elemento, en el índice adecuado, en el índice especificado también me puede insertar el elemento o sacar del índice elemento y el último elemento, ¿no? En la posición. Entonces nosotros necesitamos simplemente adicionar porque si se dan cuenta nuestra estructura va a ser secuencial, ¿no? Insertamos una fecha, siguiente fecha y siguiente fecha, ¿no? Entonces simplemente insertamos en la posición especificada. Esta no sería posición, sería índice. Índice. A ver, ahora veamos. Índice -1. A ver, modelo lista -1 porque empieza con la posición 0. Nosotros estamos aquí tomando la posición 0 de construcción. Entonces, cuando insertemos va a ser la 1. Entonces, aquí no podemos insertar en la posición 1. Tiene que ser en la -1, ¿no? ¿Sí? En la posición 1, sencillamente tendríamos que poner CB año, aquí día, lo que está seleccionado en el ítem, ¿no? Si es 1, 2, 3. Añadimos una barra de espacio para que inserte y esto sería CB mes, ¿sí? Lo que está seleccionado en el combo box mes y lo que está seleccionado en el combo año, ¿no? Entonces, esa sería nuestra forma de concatenar y lo metemos directamente en la variable list model, ¿no? Esa variable list model, pues sencillamente lo vamos a agarrar y lo vamos a, ya estamos insertando acá, ya no necesitamos acá, ¿no? Ya estamos insertando eso, lo que ya habíamos hecho, ¿no? Esto ya no necesitaríamos, sencillamente ya no. Esto no va. Lo insertaríamos acá, ¿no? En el JList 1, set model, y lo ponemos modelo lista. Entonces, sencillamente ya estuviéramos insertando lo que está ahí. Lo guardamos, hacemos correr. 20 elementos. Están creados mis días, están creados mis meses, están creados los años. Insertamos, digamos, el día 2, el mes de marzo del año 93. Insertamos, ahí está. Ahí me está mostrando. Insertamos otro día en julio del 2020 y está ahí. ¿Ven? Está muy tupido, tendríamos que darle tal vez un espacio acá. No está bien distribuido y ya estuviera insertando de forma secuencial, ¿no? Pero nosotros estamos metiendo en el JList esos meses, día, mes, año, pero en la estructura de ese cuenta estamos insertando solamente números, ¿no? El 1, aquí el 2 y en este caso el 1990 está metiendo el 0, nada más. Eso sería en forma como lo estamos ordenando esto, ¿no? Entonces, otra vuelta acá, como saldría día, mes, año. Ahora sí, ¿no? Ahora un poquito más aceptable. Entonces ya está. Estuviéramos haciendo eso. Podemos insertar otra fecha. Insertar, ¿no? Otra fecha.
Dese cuenta que nosotros no estamos viendo a nivel de bits nada, como usuario lo estamos viendo, ¿no? Sencillamente. Y a nivel de bits la estructura está manejando perfectamente, ¿sí? Bien, ese sería nuestro botón insertar. Ahora pudiéramos hacer nuestro botón eliminar o modificar, sería más fácil en este caso. Eliminar. Clic derecho, eventos, acción, performance, ¿no? En el eliminar, lo correcto sería agarrar y seleccionar una fecha de este JList y borrar tanto en la estructura como en el JList, ¿no es cierto? Entonces sencillamente hacemos clic ahí y lo que podemos hacer es utilizar el componente del JList1, que en este caso aquí ya lo tenemos. ¿Dónde está? Eliminar, ¿no? Aquí. Lo vamos a adecuar esto, porque no es lo mismo. Aquí. Lo que hacíamos, lo primero, tendríamos que, cada vez que eliminemos, el índice tiene que decrementar. De ahí partamos, ¿no? Tendríamos una posición que me va a determinar el JList1 qué índice está seleccionado, porque este JList1 tiene un índice que está seleccionado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el get selecting index. Aquí está, más abajo. Aquí, ¿dónde está? Aquí está. Selección, el get size, por ejemplo, saca la cantidad de elementos que están acá, donde está el índice. Son hartos, grande, ese me pasó. Retorna el array, no, indexes. Aquí. Retorna, dice, el número de las celdas seleccionadas, ¿no? El índice de la celda seleccionada, ¿no? La selección solamente puede ser un simple ítem seleccionado, ¿no? Entonces, simplemente nos va a dar qué índice está seleccionado. O sea, me va a dar un entero, eso, ¿no? Ese entero, lo único que voy a hacer es, acá, tendríamos que haber creado un método eliminar, ¿no? ¿Sí? En mi clase fecha, solo habíamos hecho el insertar, ¿se acuerdan? Pero si yo quiero eliminar de acá, ¿cómo es lo que tendría que hacer? Sencillamente es agarrar y eliminamos, ¿no? Eliminamos, vamos desde la posición que me está diciendo, yo quiero eliminar en la posición 10, digamos, sería de la posición 10 hasta la cantidad, que en este caso la cantidad es, digamos, 30 fechas, hasta la fecha número 30, y lo que voy a hacer es insertar de la posición I más 1 en la posición I, ¿no? O sea, recorrer, y estoy eliminando en la posición especificada, ¿no? Solamente estoy haciendo uso del método insertar, ¿no? Estamos insertando en la posición I, lo que saco de la posición I más 1. Entonces, esa sería mi función eliminar. Entonces, eso yo lo único que voy a hacer es utilizarlo, pues no, f.eliminar y la posición. Y la posición es la que está sacando. El JList1 me va a sacar, digamos, si yo agarro, a ver, hagamos correr esto. ¿Sí? Ahí. Si yo agarro acá, el select index es el 1. Si yo hago clic acá, es el 0. Si hago acá, el 3, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es sacar ese valor, ese índice, para poder hacer referencia a cuál estoy eliminando, ¿no? En mi vector de bits, tengan en cuenta que está también en este formato, ¿no? Entonces, yo saco esa posición, ¿no? Y simplemente agarro y digo eliminar en la posición más 1, ¿no?
porque mi vector de bits me trabaja desde la posición 1, ¿no? Desde la 0, entonces más 1. Y acá, modelo lista, o modelo fecha, se llamaba modelo fecha, ¿no? Modelo lista, perdón. Vamos a remover porque tiene el método remover, así como tenía el método adicionar, tiene todos los métodos, ¿no? Que me permite remover en la posición especificada y remover todos los elementos, borrar todos los elementos, o remover el objeto, ¿no? O remover el elemento en la posición especificada. Entonces yo voy a remover simplemente en la posición especificada, ¿no? Del modelo lista y lo meto, pues, ¿no? En el JList 1 de nuevo, ¿no? Como si nada. Modelo lista. Entonces, y el índice decrementa una posición, ¿no? Sencillamente ahí corremos el formulario. Aquí yo puedo seleccionar 20. Están metiendo ahí, metemos estas fechas. Insertamos. 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 Ahí está. Yo puedo agarrar, seleccionar este o cualquiera. Y voy a eliminar tanto en la estructura como en el formulario, ¿ve? Y estoy eliminando en la estructura y en el formulario. En la estructura lo estoy haciendo de esta forma y en el formulario lo estoy haciendo de esta forma, ¿no? Entonces estoy trabajando con los dos. Necesariamente tengo que trabajar con los dos. Y bueno, ¿qué nos faltaría? Sencillamente el método modificar, ¿no? Tendríamos que ir a su evento. Aquí en su evento. ¿Dónde está? Acá. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Modificar. Sencillamente es seleccionar un elemento de esta JList y meter datos acá y modificar. Y ese se va a modificar tanto en la estructura como también en el JList. ¿No es verdad? Entonces lo que tendríamos que hacer es algo parecido a esto, ¿no? Sacamos la posición. Sacamos la posición del JList. Ahí. No vamos a eliminar. Te vamos a cambiar. Insertar. Tendríamos que insertar. ¿Se acuerdan? Insertar el elemento día, mes y año, ¿no? El elemento día, mes y año que esté acá. Igual que esto, ¿no? Podemos copiar todo esto. Insertamos el elemento día, mes y año que esté ahí, ¿no? En el índice especificado, ¿no? En el índice especificado. En este caso sería posición más 1, ya no sería índice, sería posición más 1, porque vamos a sacar, dense cuenta que vamos a sacar la posición acá, y va a salir la primera, es el 0, entonces vamos a eliminar o insertar en el vector de fechas en la posición más 1, ¿no? En este caso la 1. Aquí, ¿por qué está viendo el error? Insertar. Paréntesis, faltaba acá, falta acá. No, no es ahí. A ver. Get select index, posición. Aquí debe estar uno de más. Index, ¿dónde está? Aquí está. Este es. Ahí está. ¿Por qué esto? Ahí. Bien, estamos insertando. El insertar lo modifica, no hay ningún problema. Y la lógica es de que el modelo lista deberíamos remover ese elemento en la posición también y ponerlo, ¿no? Pero remover, sí, remover y adicionar sería.
sería, ¿no? Remover modelo lista. Punto. Adicionamos en el objeto establecido. Ahí. ¿En dónde vamos a ponerlo? En la posición especificada y el objeto que nosotros estamos insertando, que en este caso sería lo mismo. Adicionamos, esto sería lo mismo, ¿no? Lo mismo. Acá y ahí. Ahí. Y lo dibujamos en el JList 1, ¿no? Y el índice ya no hay menos porque no se está decrementando nada, simplemente no hacemos nada. En teoría tendría que estar funcionando ahí. Ejecutamos. 20, creación de 20, insertamos el año, ahí está, el 3 de mayo del 93, ahí está. Yo quiero modificar este, por ejemplo, mira, está repetido, entonces yo voy a modificar al 96, en julio del 96, el 7 de julio, modificamos y está modificado, tanto en la estructura como en el text field. Puedo eliminar este, no hay problema, puedo volver a insertar, ¿no? Ahí, y estamos insertando secuencialmente, ¿no? Entonces ahora mi estructura básicamente está trabajando de forma correcta. Yo no puedo meter ningún dato. Entonces cualquier usuario que venga y trabaje con este formulario se va a dar cuenta de que no hay como pelarle, no hay meter datos que no corresponden. Está trabajando tanto con formulario como con las estructuras, ¿no? Aquí estoy trabajando con la estructura y con los formularios. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería más o menos la manera de cómo pudiéramos trabajar con este tipo de formularios. Algo, pero básicamente que nos permita realizar esas cosas, ¿no? Ahora, para poder configurar, sencillamente podemos hacer algunas cosas más, ¿no? Pero sería la idea esa. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna idea, jóvenes? En este caso solo podemos meter 23 fechas, ¿no? A ver si yo agarro y meto 10 fechas o 5 fechas nomás. Entonces, solamente voy a poder meter 5 fechas, ¿no? Insertamos. 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 Insertamos, ¿no? Ahí puerto 5. Aquí ya nos va a salir un error si insertamos otra fecha. Acá insertó, pero en el vector de bit no. Tendríamos que proteger eso también para que en función a la cantidad tendríamos que determinar, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer eso? Aquí ya pudiéramos determinar, ¿sí, no? La cantidad de elementos del vector bit, ¿no? Como estamos dimensionando acá, donde está fecha acá. Aquí el F tenemos la cantidad de elementos, ¿no? Se llama cantidad. Esa es una variable. ¿Cómo pudiéramos acceder? Entonces tendríamos que cambiar acá, ¿no? Tendríamos que hacer acá perdón, acá tenemos la cantidad. Entonces, como un método privado, pudiéramos sacar un método privado que me permita public in get cantidad, que me permita sacar la cantidad de elementos, ¿no? Get cantidad. Return. Eso sería, ¿no? En este caso, como ya lo he creado, según a lo que yo necesite también, entonces ya tendríamos ya la cantidad, ¿no? Get cantidad, aquí está.
Y en esa get cantidad me va a permitir devolver la cantidad de elementos y con eso yo puedo controlar de que yo ya no pueda meter más de 5 elementos. ¿Me entiende, no? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, eso pudiéramos hacer acá, ¿no? Eso pudiéramos cada vez que estemos insertando acá, ¿dónde está? Acá. Acá. Tendríamos que poner una condición, ¿no? ¿Sí? Índice. Sí. Índice es menor o igual que f.getCantidad. Ahí está. Entonces, con eso, tranquilamente nosotros podemos insertar. ¿No? ¿Sí? Entonces, con eso y con un else podemos poner un JOption panel que nos permita sacar un error, ¿no? Usted solamente puede insertar 5 elementos. ¿No? Esta no es. Entonces, sigamos 5. Creamos. Aquí está marzo, abril, mayo, junio. Insertamos. Insertamos. Ya van 3. Ya van 4. Ya van 5. Ya aquí ya no va. Ah, ya no. ¿Ve? Ya no permite ya. 2, 4, 6. Entonces sería I menos 1, ¿no? En este caso, I menos 1. Entonces, ¿dónde está? Get cantidad menos 1. Con eso sería complicado, como determinado, ¿no? Entonces ya simplemente índice ya no tendríamos que ya, no necesitaríamos ya hacer otra cosa, ¿no? Con eso ya, si yo quiero 2, sencillamente ya voy a poder introducir 2 fechas. Insertamos, y ahora ya no voy a poder insertar, ¿no? Ya, ¿ven? Ya no me permite. Entonces podríamos poner un JOption panel también para poder mandar un mensaje de error y decirnos que la fecha no está trabajando correctamente. ¿Sí? O ya está en el rango. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, este formulario sencillamente, como se dan cuenta, no está mal estructurado, algo sencillito, no está muy inentendible para poder trabajar. Entonces, de ahí, esa es la forma como pudiéramos trabajar con este formulario de fechas, por ejemplo, ¿no? La siguiente clase vamos a ver cómo hacemos con conjuntos y con la matriz esparcida también. Ahora, si nosotros queremos hacer, ya les he explicado, el programa principal, nosotros cuando apretamos el run, ejecuta otro formulario, ¿ven? El antiguo, digamos, ¿no? Pero nosotros queremos ponerlo como entonces sencillamente nos vamos a establecer como proyecto principal fechas. Podemos poner configuración. ¿Dónde está configuración? Establecer. No. File. ¿Dónde está el? Acá. Está. Project Manager. No. Project. Este es correcto. Correcto. Ahí es. Aquí seleccionamos el método, el formulario que queremos nosotros que esté activo, ¿sí? Y donde queremos que ejecute, ¿no? Sencillamente examinar. Podemos poner aquí, presentación, con fechas. Seleccionamos principal. Aceptamos y ahora cuando ejecutemos ya va a funcionar, ¿se ve? Sencillamente, cuando nosotros queremos generar nuestro formulario ejecutable, porque no queremos que esté trabajando ahí, sencillamente apretamos ahí y funciona, ¿no? Pero si nos vamos a nuestra carpetita NetBeans,
¿Dónde está? Formulario fechas, aquí está. No hay, o sea, está solamente los ejecutables, los archivos fuente, el CRC, que están en la parte de los archivos fuente de las clases de negocio, de presentación, pero no hay el ejecutable. Entonces, lo que tenemos que hacer sencillamente es ir, ejecutar, generar el doc, que nos permite generar la documentación. No sé si lo han hecho, pero nos permite hacer la documentación para cuando hacemos un programa, un software de gran tamaño, necesitamos documentarlo, ¿no es cierto? Las clases, los métodos, ¿para qué sirve? Y como hemos avanzado nosotros los métodos, ¿cómo se llama? Este tipo de dato abstracto, la precondición, postcondición, la descripción del método, todo eso entraría en Javadoc, toda la descripción, para qué sirve cada método. Básicamente esto es lo que hace Javadoc. Ustedes vienen acá y yo hago combo box 1, punto, digamos, hago. Esto es doc. Esto, y aquí dice el público, qué es lo que hace, y los comentarios, ¿no ve? Retorna, dice el estatus o la construcción, ¿no? Entonces, eso es el Javadoc, eso nos construye, básicamente nos construye de los métodos. Por ejemplo, nosotros no hemos hecho con los comentarios adecuados, miren, nuestras variables, por ejemplo, están acá, y dice f punto, dense cuenta, f punto, el eliminar, miren, solamente no se ha encontrado en Javadoc las especificaciones de este método, qué hace, qué parámetros recibe. ¿Me entienden, no? No hay, no lo hemos creado. Si yo hago insertar o el get año, tampoco, ninguno, ¿ve? No está creado, no está creado para nada. Entonces yo lo puedo crear con esta función. Crear, dice, generar Javadoc. Pero para eso, todas estas fechas, estos métodos, tendrían que tener su comentario, ¿no es cierto? Un comentario acá, permite, bla, 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 bla. Entonces, lo que nosotros hacemos es sencillamente agarrar, ejecutar y generar un Javadoc. Y está generando el Javadoc. Está generando el Javadoc. Y eso lo vamos a ver acá, el Javadoc, y lo va a crear. ¿Ven? Ahí está creando. ¿Ven? La capa de fecha, los de negocio, la presentación, las clases fechas, qué hace, todo eso, ¿ven? Entonces esto nos ha creado Javadoc. Pero para eso tendríamos que hacer las especificaciones, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho, los comentarios, precondición, todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha creado Javadoc. Inclusive ya está acá generado en nuestro formulario, ¿no? Acá está, más atrás está en builds. Ahí está. Generado recursos, Javadoc, ¿no? Ahí está. Todo eso nos ha generado Javadoc. Aquí está Javadoc. ¿Sí? Toda la documentación que está en formato HTML. Ahí está Javadoc. No había, ¿no? Ahí está. Entonces aquí está toda la especificación de las clases, las de clases de presentación, de la clase de negocio, las variables y todo, inclusive el archivo de ayuda, que tendríamos que crear lo que es necesario. Todo programa necesita un archivo de ayuda, ¿no? Ahora, si queremos nosotros tener el programa para distribución, el ejecutable, se dan cuenta que aquí solamente en Dix no hay nada, solamente está el Javadoc. Entonces lo que hacemos es básicamente es ejecutar, generar y limpiar el proyecto principal. Estamos generando y limpiando el proyecto principal y aquí debería salir, aquí sale, ¿por qué me ha salido ese error? A ver, lo ha borrado el Javadoc, ¿por qué no me está saliendo? A ver. Ejecutar, establecer, generar y limpiar. A ver, ya generó. A ver.
Hacer la distribución, dice referencia. ¿Por qué no me está pudiendo? ¿Será por este error tal vez? Tal vez por este error. No lo sé. A ver. Ahí está bien. Ejecutar, generar, iniciar y generar. A ver. ¿Dónde está? Fechas. This, aquí está. Fecha, ¿ven? Ya está generado, era por el error ese. Entonces aquí ya está el archivo ejecutable. Ya no necesito yo ya el método o abrir el NetBeans para poder ejecutar. Ya está trabajando correctamente. ¿Sí? Y ya está trabajando, ¿sí? Bien, no necesito hacer nada más que poder trabajarlo. Eliminamos, modificamos, ¿sí? Y ya está. ¿Podemos generar el doc más? Seguramente que sí. Aquí estamos, generar Java doc. Y va a generar el distribuido, el distribuible y el doc. El que me permite distribuir y el doc. Aquí está, ¿ves? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la distribución cuando hacemos un CD para instalación o para hacer un instalador, que no es difícil. Hay un programita que me permite hacer un instalador. Lo que vamos a adjuntar va a ser el ejecutable y el Javadoc, que está en la documentación, incluido el archivo de ayuda que debería tener, ¿no? Entonces, ahí está básicamente toda la información. No necesitamos el código fuente, no necesitamos absolutamente nada del código de acá. Lo único que vamos a distribuir es el ejecutable y la documentación respectiva que me permita determinar cómo se maneja el programa, los archivos de ayuda y todo eso, ¿sí? Entonces, eso es básicamente cómo se debería trabajar en un entorno NetBeans. Y el código fuente para nada, no se puede dar al usuario final, ¿no? Porque no es su competencia, solamente el distribuir. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Por lo menos lo poquito que hemos podido hacer. ¿Se entiende? ¿Se entendió el formulario fecha? Sí, se entendió, ingeniero. Bien, Sí, se entonces, entendió. se los voy a pasar esto para que en base a esto ustedes lo puedan, esto lo vamos a abordar, esto, ¿sí? En función a esto, ustedes ya lo puedan mejorar, adecuar, algunas cositas. Por ejemplo, les pregunto yo, si yo genero este ejecutable, ¿cómo haríamos para que las fechas no sean con una cantidad de fechas, sino sea ilimitado? Entonces, su trabajo consistía básicamente ustedes en poder cambiar esta clase fecha para que sea ilimitado, ¿no? Ya no tenía que haber este constructor, la cantidad, sino tenía que simplemente trabajar de forma dinámica, ¿no? Entonces, eso lo borramos acá, ustedes hacen eso, en el insertar, ustedes deberían verificar si hay espacio, si no hay espacio, y lo pueden alargar la estructura. Y en el formulario, lo que ustedes deberían hacer básicamente es borrar esto, ya no tiene que haber crear. ¿Y dónde crearían estas variables, jóvenes? ¿Dónde crearían estas variables? Sencillamente ustedes tendrían que crearse un método onCreate del formulario y simplemente cuando el formulario se esté creando, ustedes sencillamente agarran y ponen estas variables, ¿no? Estos valores de inicialización. ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente ya no hay el botón crear, eliminamos todo esto, ¿sí? Y automáticamente desaparece, pero ¿dónde vamos a crear? No podemos hacerlo acá. Entonces, tendrían que ustedes crear en el formulario. ¿Ok?
Y el formulario tiene eventos, ¿no? Aquí dice window, cuando esté en foco puede ser, cuando esté en estado activo o cualquiera de estos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes pudieran trabajar con estos formularios, ¿sí? Yo lo que haría sería básicamente ponerle cuando esté en foco, ahí. Cuando esté poniéndose ahí, ahí que se crean las variables, los componentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando esté en foco significa cuando está, digamos, tienes dos ventanas, activa está una, ¿no? Y la otra está atrás. Entonces, vos haces clic un poquito más abajo, digamos que está un poco abajo, haces clic acá y esta se pone encima, ¿no es verdad? Estás cambiando el foco, se llama. Lo estás montando, estás cambiando la ventana hacia adelante o hacia atrás. ¿Me entienden, no? Está en foco. O si no, acá está la ventana, ¿no? Aquí está la ventana. El evento window. Window, mientras la ventana se está activando, se está cerrando o se está abriendo. ¿Sí? Se está abriendo. Entonces, cuando estamos abriéndolo, sencillamente podemos hacer ahí donde está. Aquí está. Mientras se esté abriendo. A ver, hacemos la prueba. ¿Sí? Imaginemos que agarramos y esto lo borramos, ya no está ahí. Ahí está, ¿dónde está? Hasta ahí. Control C, Control X, y entonces se los voy a... ¿Dónde está? Acá. Es que el índice está arriba, ese es el problema. Aquí tendríamos que trasladarlo para arriba. Por eso es el problema esto. Por eso es el problema. A un principio deberíamos llamarlo la ventanita aquí. El método que me permita generar ahí. ¿No? Como ya lo hicimos eso, un nuevo formulario tendríamos que generarlo para poder hacer eso. ¿Sí? Desde un principio. Entonces, podemos utilizar este método. ¿Dónde está la ventana? Este método. Cuando se está abriendo el formulario. Esto es cuando está desactivando, cuando se está cerrando o cuando está activado también, ¿no? Hay varios, ¿no? Hay varios eventos que nos pueden servir, ¿sí? De todas maneras, yo siempre he utilizado cuando está en foco, cuando está agrandando el foco no hay problema. ¿Alguna duda, jóvenes? Para la siguiente clase sería los dos programitas que sería de matrices y de conjuntos, y con eso estuviéramos terminando el primer parcial. ¿Alguna duda? Pregunta, consulta. Yo esto se los voy a mandar hoy día, completito. Ya está incluido el programa de algunas cositas que necesitábamos, por ejemplo, el eliminar, que no habíamos implementado, pero que sí lo necesitábamos. Y el cantidad que lo hemos implementado ahorita, ¿no ven? ¿Sí? Sencillamente eso. ¿Dónde? ¿Este? ¿Te puede cerrar la llave esta? No hay problema. No hay problema si es punto y coma. Normalmente yo siempre le pongo punto y coma. Es que Java no es muy tipeado, pues, ¿no? Pero yo lo puedo... No hace nada. No hace nada. Yo lo puedo sacar. Es que ya como nos acostumbramos a programar a veces C++ o en Delphi, a veces yo siempre lo pongo. C++ no te permite, si no pones punto y coma, no te lo acepta. Pero no hay problema. ¿Algo más, jóvenes, tal vez, para que podamos trabajar la siguiente clase? Nada, ¿no? Todo bien. Bien, entonces la siguiente clase lo vamos a implementar el conjunto y sería la clase matriz esparcida. Y ya lo demás ustedes ya tendrían que hacerlo. Yo la siguiente clase más nos vamos a dar un poquito de tiempo, vamos a ahorrar un poco de tiempo para poder implementar ya esas dos clasecitas
un poco más rápido. Y el práctico que les voy a mostrar, los requerimientos, ¿sí? Los requerimientos para poder entrar al examen, digamos. Por ejemplo, ya ustedes tienen que convertirlo ya a una materia, sin cantidad, ¿no? Sin dinámico, ¿no? Sin ninguna cantidad de fechas, ¿no? Otra cosa fundamental. Aquí, por ejemplo, para terminar la clase, ¿cómo nosotros podemos agarrar? Acá, ¿dónde está? Tenemos insertar, eliminar, modificar, ¿no? ¿Cómo pudiéramos agarrar y, por ejemplo, sacar los datos? Dense cuenta que acá estamos sacando los datos acá. Estamos metiendo los datos en la estructura, pero también en el model list, ¿no es cierto? ¿Cómo pudiéramos agarrar y verificar que los datos que estamos metiendo también están en la estructura? ¿Cómo pudiéramos, por ejemplo, para guardar un archivo? ¿De dónde vamos a guardar, jóvenes? Vamos a guardar del JList o del model list, que es la variable, o de la estructura. ¿De dónde vamos a guardar? En la capa de datos, digamos, ¿no? En la capa de datos acá. ¿De dónde sería lo adecuado? A ver, una idea. Porque De la estructura. de la estructura, ¿no es verdad? De la estructura, porque nosotros no vamos a guardar enero, febrero, marzo en el archivo. Se nos vuelve grande y aparte de eso no está manejando mi estructura eso. Lo que tendríamos que hacer sencillamente es manejar de esta variable f que mantiene nuestra estructura, grabarlo en un disco, ya sea tipeado o serializado, ¿no es cierto? Tendríamos que trabajar con el f, no con el modelo lista o el model list, ¿no? Entonces, si podemos nosotros hacer que trabajemos con f, vamos a ahorrar mucho más espacio en memoria, porque internamente la variable f está trabajando a nivel de bits, ¿no? La información está trabajando a nivel de bits. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar con las estructuras que estamos creando. Por eso yo estoy agarrando y estoy eliminando en la estructura, estoy agarrando, estoy insertando en la estructura, modificando en la estructura. Y esa estructura me va a permitir almacenar toda la información, ¿no? De forma de bits. ¿De acuerdo? Bien, entonces ustedes lo hacen ya dinámico este programita y algunas cosas más que ya les he dicho para que la siguiente clase ya la hagamos un poquito más. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Ahí quedamos, jóvenes, ¿ya? Nos vemos, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Ah,